Bienvenidos esta tarde a este homenaje que queremos rendirle a la figura de Luis Ospina, uno de los grandes cineastas colombianos del siglo XX. Entonces, bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango y al Museo de Arte. En este evento conmemorativo que reúne colegas y amigos del cineasta, queremos revisar los momentos cruciales de su obra, tanto en intereses temáticos como estilísticos y de formatos. Luis Ospina fue una figura del cine y la cultura en nuestro país. Formó parte del Grupo de Cali junto con Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez y otros artistas caleños, quienes en la década del 70 fundaron el Cineclub de Cali y la revista Ojo al Cine. Ospina fue director, guionista y productor. Sus películas, Oiga Vea y Agarrando Pueblo, codirigidas por Carlos Mayolo, son pilares de la formación visual de las nuevas generaciones. Fue director de los largometrajes de ficción Pura Sangre y Soplo de Vida e igualmente fue realizador de gran número de cortometrajes. Dirigió importantes documentales en los que relató la particularidad de figuras del ámbito cultural como Andrés Caicedo, Fernando Vallejo y Lorenzo Jaramillo, y la vida de personajes míticos como Pedro Manrique Figueroa. En todo comenzó por El Fin, una de sus últimas producciones. De manera magistral, Ospina da cuenta de toda una generación y de su propia vida. La obra de Luis Ospina es ejemplar. Su trabajo fue premiado en festivales internacionales de cine e igualmente exhibido en las más importantes plazas. Ospina fue reconocido por su trayectoria con diferentes méritos nacionales. Además de su profundo interés por la fotografía y el arte, cabe destacar su compromiso con el Festival de Cine de Cali, que dirigió durante 10 años y al que aportó todo su talento. Con este evento queremos recordar entonces al cineasta, al gestor cultural, al cinéfilo, al amigo, cuyas cualidades destacan todos aquellos que lo conocieron a fondo y quienes no lo conocimos tan a fondo, pero que tuvimos también el gusto de conocerlo. También al visitante asiduo de esta biblioteca, que lo fue, y a través de la cual esperamos seguir contribuyendo para que su obra siga viva. Muchas gracias a los conferencistas que nos acompañan hoy y a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Las conferencias de esta tarde, vamos a tener dos conferencias. La primera, conferencia de apertura del homenaje, Luis el Memorioso, una introducción a la obra del director caleño por Pedro Adrián Zuluaga. Pedro Adrián Zuluaga es periodista y crítico de cine colombiano. Actualmente es profesor universitario y columnista de la revista Arcadia. En 2018 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Crítica en Prensa. Fue jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, editor de la revista colombiana especializada en cine Kinetoscopio durante 6 años, asesor del Ministerio de Cultura y la Cinemateca Distrital y curador de cine de Señal Colombia. Es autor de los libros Acción Cine en Colombia de 2007, Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia 1896 y 1935 de 2012 y Cine Colombiano, Cánones y Discursos Dominantes de 2013. Los dejamos entonces con Pedro Adrián y después hago la presentación de Katia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y gracias a Claudia por organizar de manera tan entusiasta este homenaje. Es un reto enorme abarcar una obra de más de 4 décadas y, como lo dijo Ana ahora, intentar dar cuenta de todos los rasgos estilísticos, de las obsesiones temáticas, de la expresión de una ciudad y de un país que se encuentran en la obra de Luis Ospina. Y quise en todo caso acotar, porque no puedo hacerlo de otra manera, concentrándome especialmente en los primeros años, en las primeras 2 décadas, digamos, el periodo que cubre entre 1970, de su segundo cortometraje, Acto de Fe, y dar un cierre parcial en 1991, que es un cierre que tiene mucho significado para la obra de Luis Ospina, en tanto es lo que él considera el final del Grupo de Cali. Eso es bastante discutible y polémico, pues porque el Grupo de Cali tiene herederos, tiene, digamos, un legado que sobrevive después de 1991, pero ese cierre él mismo lo utiliza, esa marcación temporal, el propio Luis Ospina la usa en Todo comenzó por El Fin,
su finalmente última película, y tiene un sentido que voy a tratar de abordar y de explicar. ¿Por qué él termina en 1991 y da ese cierre un poco melancólico a la producción vinculada a Cali? Entonces, quisiera empezar haciendo como un poco de biografía, por supuesto, de Luis Ospina. Hay que decir que la vida y la obra de Luis Ospina están inextricablemente unidas, es decir, no hay una separación posible entre vida y obra, y esa vida y esa obra están vinculadas obviamente por el cine. En todo comenzó por el fin. Es evidente que él está dando cuenta de cómo el hecho cinematográfico atraviesa todos los periodos de su vida, desde su padre, vendedor que trabajaba con implementos para piscinas, pero que también tenía una cámara que le cede en algún momento, y de alguna manera hay como un legado, una transmisión de padre a hijo. Y es muy interesante también ese tema de la herencia en Luis Ospina, de cómo, a pesar de que no tuvo hijos biológicos, es uno de los directores, es uno de los padres del cine colombiano, es una de las figuras paternales para los nuevos cineastas colombianos más jóvenes, que han encontrado en él, en su trabajo, en sus actitudes, una evidente inspiración. Entonces quiero hablar sobre todo de, bueno, la conferencia se llama Luis el Memorioso. La memoria indudablemente es un asunto central en la obra de Luis Ospina, sobre todo en la última parte, que es la que voy a abordar menos. La herencia también es importante, es decir, cómo en la obra de Luis Ospina se transforman los legados con ironía, con irreverencia, con un sentimiento iconoclasta, con lo que él llamaba una nostalgia crítica, porque también siempre fue un nostálgico. Pero estas dos primeras décadas las voy a abordar, estas dos primeras décadas de la obra de Luis Ospina las voy a abordar desde las nociones de verdad y mentira que fueron importantes en su vida, en lo que él pensaba del cine también, por supuesto, en la manera como él abordó la política, no solamente la política como la gestión del poder, sino también las políticas de representación, es decir, cómo representó a los sujetos fílmicos en especialmente documentales, digamos que tienen una ética particular. La ética de la ficción es otra, y esta primera parte de su obra está muy centrada en la obra documental. Entonces voy a empezar por un cortometraje, voy a empezar por el principio, no por el fin. Un cortometraje que es el segundo que él realiza en Estados Unidos cuando se va a estudiar. Primero se gradúa, termina el bachillerato en Boston y va a estudiar a la Universidad del Sur de California, una universidad que fue muy importante o que estaba siendo muy importante en ese momento, comienzos de los años 70, para lo que se conoce como el nuevo cine norteamericano, pues el cine de George Lucas, de John Milius, ese cine que precisamente tiene un acento académico importante y una renovación del sistema de estudios. Él no se sintió muy cómodo ahí en la Universidad del Sur de California, porque consideraba que tenía unas prácticas muy elitistas y que era una universidad o una escuela de cine que estaba mirando mucho a Hollywood y no era lo que a él le interesaba. Entonces rápidamente cambia sin moverse mucho, quedándose en California, se va a estudiar a UCLA, a la Universidad de California, y ahí es donde se gradúa, y ahí es donde realiza su segundo cortometraje en una clase de Proyecto 1. Y quisiera empezar por ahí porque pues que lo veamos completo, porque no se conoce tanto, es parte de la obra de Luis Ospina más recóndita y más olvidada, no olvidada, pero pues no tan conocida como Oiga Vea o como Agarrando Pueblo, o como pues los títulos por los que se volvió un cineasta emblemático, y sobre todo porque también es difícil de pronto cuando uno se enfrenta a este cortometraje reconocer a Luis Ospina que vendría después. Es una obra con una cierta solemnidad, es una adaptación de un texto de Jean-Paul Sartre, el cineasta francés, el filósofo y escritor francés. Él hace una adaptación muy particular, bastante libre. Heróstrato se llama el texto de Sartre, que es una carta a los intelectuales, pero en la versión muy libre que hace Luis Ospina, el
es un monólogo interior de un personaje que vive en Los Ángeles, en el centro de la ciudad, y que le habla al espectador, una especie de monólogo en donde interpela al espectador en un tono muy existencialista, muy cercano obviamente a la filosofía de estos filósofos franceses, y al mismo tiempo muy cercano al universo de Bukowski, de toda esa literatura realista norteamericana, también de la generación Beat. Y bueno, y entonces, según Luis Ospina, pues este es un trabajo universitario, es un trabajo donde él encuentra una forma de producción que se acomoda a lo que él estaba intentando hacer, un cine muy personal y con muy pocas, con un equipo mínimo, de muy bajo presupuesto y donde pudiera tener el control de los medios de producción. Es algo que va a ser permanente en la obra de Luis Ospina, ese deseo de controlar los medios de producción, porque al controlar los medios de producción él estaba convencido que controlaba también el estilo y que ganaba libertad, o sea, que sacrificaba, digamos, presupuesto o holgura económica, pero ganaba muchísima libertad y capacidad de hablar directamente de los temas que le interesaban, capacidad o posibilidad de tocar temas tabúes, abordar ciertos tabúes sociales, también le daba muchísima flexibilidad, y entonces, aunque alguna parte de su obra posterior fue hecha con presupuestos más o menos generosos, bueno, diría yo que sobre todo en la época de Focine, de la que vamos a hablar un poco más adelante, y Soplo de Vida, nunca le gustó esa experiencia, él siempre prefirió quedarse en lo pequeño, hacer cine con unos pocos buenos amigos, según la inspiración que había tomado de Andrés Caicedo, y hacer ese tipo de declaración desde la producción, como que considerando que una forma de producción libre, también y controlada, inmediatamente generaba una muchísima mayor libertad creativa y estética. Entonces este corto es de 1970, es en inglés, tiene pues subtítulos y es una adaptación muy libre del texto de Sartre, y se llama Acto de Fe. Como lo pueden ver por los créditos, es un equipo reducidísimo de personas. Vuelvo a repetir, es un ejercicio que le hizo para una clase de Proyecto 1 y el ejercicio consistía en un trabajo en 8 milímetros, pues era como la prescripción que tenían para el ejercicio, pero él encontró una película de 16 milímetros, le gustó mucho el grano estallado que daba la película de 16 milímetros y lo que hizo fue filmarla en 16 y después montarla en Super 8 con 4 o 5 personas que son las que vemos en los créditos, con la música de Bela Bartók y nada más. Aparte de esa experiencia de ese modelo de una producción libre, independiente, con un equipo reducido de personas, con un muy alto grado de control de los medios de producción, la otra cosa importantísima que él aprendió en su paso por Estados Unidos, por UCLA, fue gracias al contacto con el underground norteamericano, con el cine experimental de directores como Markopoulos, como Kenneth Anger o como Bruce Kuner, que le enseñaron, por ejemplo, que se podía hacer películas sobre material preexistente, es decir, el found footage, que podía haber películas en donde ni siquiera se filmara. O sea, Luis Ospina siempre dijo de sí mismo que era una persona muy tímida, siempre le costaban mucho los rodajes. De hecho, en esa división del trabajo que él después va a establecer con Carlos Mayolo, él va a escoger el sonido, porque en el sonido tiene que tener menos interacción con las personas, y se sentía mucho más cómodo, digamos, como ocultándose y pues como en una forma de producción que le implicara pocos contactos. Por eso para él fue tan liberador ver sobre todo las películas de Bruce Kuner, porque vio que se podía hacer cine sobre materiales que ya existían, ¿no? Un cine de montaje, ¿no? Que es algo que va a hacer después, que va a repetir en su obra y que va, por ejemplo, a reflejarse en obras como
En busca de María, o incluso en la última película que estaba haciendo antes de morirse, que no terminó, que está pues inconclusa, que es una película sobre el cine silente colombiano de los años 20. Es una película donde él no iba a rodar un solo plano, sino que iba a hacer un remontaje a partir de ese material preexistente. Entonces allá fue que se encontró con esas posibilidades de hacer un cine a partir de lo que ya estaba rodado. Y hizo otras 2 películas en Estados Unidos, Autorretrato dormido, que es una especie de autorretrato dormido entre paréntesis, que es una especie de burla, o si se quiere, de impugnación a la famosa película experimental de Woody Allen, Sleep, que era una película de no recuerdo ya cuántas horas, muchísimas horas de un personaje durmiendo. Y el bombardeo de Washington, que es una película que va a incluir después en Todo comenzó por el fin. Entonces, de alguna manera es una obra que permanentemente está aludiendo y está creando unos vínculos internos y unos diálogos que vamos a ir viendo cómo se van desarrollando en las películas siguientes. Entonces, ahora quiero hablar un poco de la noción de verdad y mentira en el cine de Luis Ospina a partir de 2 ejemplos fundamentales de películas ya un poco más conocidas. No voy a hablar del contexto cultural de los años 70 en Cali, que es tan estimulante, porque Katia lo va a abordar con toda seguridad. Entonces no quiero usurpar su tema, que ella es inmejorable en eso, pero pues quiero mostrar un fragmento muy pequeño de Oiga Vea, la película de los Juegos Panamericanos de 1971, que me parece sintomática de algo que va a obsesionar a Luis Ospina en su cine de estas primeras 2 décadas, y en general es uno de los rasgos estilísticos y temáticos que vamos a encontrar en su obra, y es un cuestionamiento a la noción de verdad y un cuestionamiento, por lo tanto, a la noción de mentira, porque pues de algún modo son inseparables. Con los Juegos Panamericanos solo quiero decir brevemente que me parece que hay 2 mitos fundacionales del grupo de Cali que los artistas que lo integraron se han encargado como de abundar en esa rememoración. El primero de ellos es la explosión del 56, la explosión de los camiones de dinamita del año 56, que es reconstruida en el arranque de Carne de tu carne, y que significó, según pues el mito creado por Carlos Mayolo y Luis Ospina especialmente, significó también la ocasión para que ellos se encontraran, ¿no?, como supervivientes de la explosión, o como personas que vivían que eran muy próximas al lugar donde los camiones explotaron, en el barrio Granada, y los camiones explotaron en el Guabal. No sé si Katia ahorita vaya a hablar un poco con más detenimiento de eso, pero según la narrativa que ellos han creado sobre esos años iniciales, pues fue la explosión lo que les permitió encontrarse. El otro mito fundacional son los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, de los cuales tampoco voy a hablar mucho, porque Katia lo va a hacer, significaron una transformación radical de la fisonomía urbana de Cali, y me parece que son la razón principal para que el grupo de Cali, y en el caso concreto de los cineastas del grupo de Cali, se ocupen de la ciudad como su principal tema. Es decir, es la ciudad lo que les va a obsesionar, y es una ciudad que está cambiando rápidamente, más rápidamente que mi corazón, como diría Baudelaire. Es decir, ellos se están asumiendo como cineastas modernos y están asumiendo un tema esencial de la modernidad, que es la fugacidad de la experiencia, y cómo la modernidad finalmente es una aceleración de la experiencia. Es un tiempo acelerado, pero es una aceleración que no se decide, que es decidida desde arriba y que no se controla, o sea, no se tiene el control sobre esa aceleración. Y esa aceleración de la experiencia pues se vive de forma traumática, porque esa aceleración de la experiencia implica el borramiento de los lugares de la afectividad, de la memoria personal, a favor de lo que sabemos, de una idea de progreso, de desarrollo más o menos ciega. Entonces los Juegos Panamericanos concretan, digamos, toda esa experiencia que es cultural, pero también es económica, pero sobre todo es vivencial, es existencial. En Oiga Vea pues hay varias polaridades que me parecen muy interesantes, aparte de la de verdad y mentira, o en relación con la polaridad verdad y mentira, pues hay una
hay un binomio que la película lo expone de manera muy aguda y de manera muy juguetona, pero al mismo tiempo muy crítica, que es el binomio entre el cine oficial y el otro cine, que es el que ellos están haciendo. Pues finalmente la película oficial de los Juegos Panamericanos, que es la de Diego León Giraldo, pues fue una película que tuvo todo el acceso a los escenarios deportivos, se filmó en 35 milímetros, mientras que ellos, Luis Ospina y Carlos Mayolo, estaban haciendo una película sobre la periferia de los Juegos. Bueno, insisto, hasta ahí dejo lo de Oiga Vea. Quiero entonces mostrarles el fragmento que me parece tan significativo de una idea una idea que va a aparecer acá, y es que ese cine oficial es un cine que de alguna manera es solidario con las mentiras del poder, y mientras el otro cine es un cine que está cuestionando esas mentiras, que está cuestionando esas narrativas del poder. Entonces la noción oficial, otro cine, es que no lo quiero llamar cine marginal ni tercer cine, porque creo que en ninguna de las categorías Ospina y Mayolo se sentían cómodos, y porque fueron categorías que no eran, o sea, sí se discutían en el cine colombiano de la época, pero aquí no llegó a formularse la idea de un tercer cine o la idea de un cine imperfecto. O sea, ni un tercer cine como en Argentina, ni un cine imperfecto como en Cuba, ni una estética del hambre o una estética del sueño como en el Brasil de Glover Rocha, pero sí se hicieron prácticas de disidencia y sí se hicieron, sí hubo películas que claramente cuestionaron los modos y las narrativas del cine oficial, que era al mismo tiempo cuestionar los modos y las narrativas del poder. Entonces este fragmento está muy al final de Oiga Vea. Es un fragmento donde además me interesa mucho verlo porque va a aparecer la figura de Luis Alfonso Londoño, que es el personaje que va a ser también, va a volver a estar en Agarrando Pueblo. Bueno, antes de que veamos el fragmento, que es muy corto, quisiera decir otra cosa. Aparte de que es la primera generación yo no diría que solamente de cineastas, sino de artistas que para quienes la ciudad es el tema principal de investigación, es el centro de la experiencia estética, y es el lugar, es lo que les preocupa y lo que los llama y lo que les concita, digamos, el deseo de participar y el deseo de expresarse. También va a ser muy visible desde esta, que es la primera película que hacen juntos Luis Ospina y Mayolo, cómo ellos se van a encargar de disolver o de derribar las fronteras convencionales entre alta cultura, cultura popular y cultura de masas. Creo que eso va a ser fundamental también y va a ser un legado esencial del Grupo de Cali extendido y del Grupo de Cali reducido, que yo consideraría que es importante diferenciar las dos cosas. Es decir, hay un Grupo de Cali que es todo el movimiento artístico, del cual seguramente Katia va a hablar, y un Grupo de Cali restringido, que es los cineastas del Grupo de Cali, aunque el cine atraviesa, digamos, toda la experiencia y la práctica del Grupo de Cali. Entonces aquí, pues Oiga Vea, insisto, es la película no oficial de los Juegos Panamericanos. Entonces tenemos va a aparecer Luis Ospina en cámara preguntando mucho a la gente qué es el cine oficial, y va sobre todo a aparecer algo que también va a repetirse en películas posteriores de él con Mayolo y después de él, que es ese dar la voz o ese multiplicar las versiones de la realidad, que me parece muy interesante como idea. Es decir, parte de la sospecha de la verdad oficial y parte de la idea de que la verdad oficial finalmente es una mentira, conlleva, digamos, como respuesta a una multiplicación de las versiones de la realidad. Entonces, para esa multiplicación de las versiones de la realidad, lo que él va a encontrar de manera natural es encontrarse con la gente, preguntarle a la gente, y ahí, a pesar un poco en contra de su propia naturaleza tímida, él lo hace en Oiga Vea, lo va a hacer en Agarrando Pueblo, y lo hace en su trilogía de los oficios, que es Al pelo, al pie de la carrera, donde va a estar con la gente preguntándole, escuchando a la gente y como muy curioso de cómo la gente ve la realidad y qué versión tiene la gente de la realidad. Solo quería mostrar ese pequeño fragmento donde está entre un plano y otro las dos versiones de un mismo hecho. Hay accidentes
no hay accidentes, digamos, como los representantes del poder, como los emisores de la mentira, que pasa por verdad, y el pueblo como desde la experiencia y desde el pueblo, la gente del pueblo, la gente, digamos, ahí está representada por Londoño, que es el personaje que va después a aparecer en Agarrando Pueblo, como los depositarios de una experiencia que puede contradecir al poder y que puede contradecir las mentiras del poder. Entonces, la otra cosa que me interesa traer aquí y poner de presente es que en términos políticos e ideológicos, diría, Luis Ospina y Carlos Mayolo se insertan muy incómodamente en las agendas del cine político latinoamericano de los años 60 y 70, porque introducen algunas cosas que sobre todo la fase más militante y más radical del movimiento del nuevo cine latinoamericano no tuvo, que fue, digamos, la ironía y sobre todo una duda permanente sobre el cine como un dispositivo de verdad. O sea, esa idea de que el cine de alguna manera se puede hacer cargo de la transmisión de una verdad contraria a la del poder, pero verdad al fin y al cabo. Me parece que ellos eran demasiado escépticos, me parece que incluso mucho más Luis que Carlos Mayolo, y su cine va a ser un cine de la sospecha, y me parece que ese es un aporte fundamental. Ese cine de la sospecha va a tener unos visos, unos anuncios en estas primeras películas de los años 70 y se va a profundizar y se va a radicalizar en la última fase de la obra de Luis Ospina, donde él ya va a descreer de todo y va a postular como la única verdad, la verdad de los sentimientos, la verdad del afecto y la verdad de la memoria. Pero entonces, sobre todo, lo que me interesa que veamos con el fragmento siguiente, que es de Agarrando Pueblo, es cómo eso que se ha considerado un mockumentary o un falso documental es sobre todo, y bueno, es parte del dispositivo que echa a rodar el falso documental, es un cuestionamiento del tipo de verdad que es posible en el cine, ¿no? Y cómo de alguna manera con los mismos materiales que se construye una verdad, se construye una mentira. Y entonces, digamos, ese cine de la sospecha va a tener en esta película un puntal muy alto. Entonces vamos a ver ese fragmento final. Yo sé que todos han visto, seguramente es una película bastante conocida, pero me interesa que la veamos desde esa perspectiva, desde esa lógica de pues que veamos el fragmento final de Agarrando Pueblo desde la perspectiva de una película que se deconstruye, que se destruye a sí misma desde adentro, o sea, que el dispositivo que crea, que es el dispositivo del falso documental, al mismo tiempo lo está destruyendo desde adentro. Y vamos a ver pues cómo lo hace. Entonces sabemos que es una película, que son dos películas, es una película que está siendo filmada por unos directores recolectores de toda la miseria que hay en Cali y en Bogotá, porque la película que está siendo filmada dentro de la película se filma en las dos ciudades, en Cali y Bogotá. No, pero en este fragmento no estaba lo que quería mostrar de verdad. O sea que me va a tocar. No. No sé si por aquí hay internet, porque es que la parte fundamental es el epílogo mismo de la película, donde lo va a tener que buscar en internet, porque es la que es sustancial para desestructurar la narrativa que la película crea, y es cuando, después de haber celebrado esta rebelión del subordinado, ese epílogo va a demostrar cómo el poder de los cineastas sigue intacto y se restablece. Entonces, un par de años antes de Agarrando Pueblo, Luis Ospina había realizado Asunción, y en Asunción ya había emergido algo que también va a ser importante para, digamos, como estela del Grupo de Cali, como declaración de principios del Grupo de Cali, la idea de la monstruosidad, es decir, la idea de otorgar o mirar de alguna manera a todos estos personajes periféricos no como buenos salvajes, dóciles y disponibles, sino también como
personajes un poco monstruosos. Esa monstruosidad tenía que ver con la manera como eran filmados físicamente, es decir, la aparición de sus cuerpos negros en toda su dimensión de extrañeza y de diferencia, que él nunca blanqueó desde ningún tipo de estrategia de las que usó muchas veces el nuevo cine latinoamericano, sino que él acentuó ese carácter monstruoso de estos personajes y que es lo que aparece y lo que hace posible a su vez esa rebelión, ¿no? Entonces, por una parte está reivindicando al mismo tiempo, de un modo, si se quiere, bakhtiniano, esa idea de la carnavalización, o sea, cómo desde las clases populares se puede carnavalizar al poder, y también en términos bakhtinianos, cómo esa carnavalización pasa por la celebración y la exposición del culo, de la boca como algo que muerde, es decir, una idea de lo monstruoso muy particular, que no tiene nada que ver con la idealización ni del buen salvaje ni con la idea de la docilidad. Entonces esa idea de lo monstruoso va a aparecer por primera vez, ya hay unos anuncios de eso en Oiga Vea, va a tener un desarrollo importante en Asunción y va a tener, por supuesto, un clímax en Agarrando Pueblo y otro clímax en Pura Sangre, y va a ser fundamental para la formulación de la idea del gótico tropical. Entonces esa rebelión del colonizado que vamos a ver, del subordinado que es capaz de desestructurar los mecanismos de representación y de destruirlos, pues va a tener un epílogo en Agarrando Pueblo muy interesante, pero pues parece que no lo está cogiendo. Entonces voy a dejar ahí las imágenes para que vean un momento muy preciso en donde Luis Ospina corrige la postura de Londoño y donde de alguna manera queda restablecida la jerarquía de los cineastas sobre el personaje. Digamos que todo ese gesto de rebelión que la película había expuesto, primero con la idea de que, a ver, cuando él dice corten, acá, aparentemente, cuando dice corten, aparentemente está revirtiendo, digamos, la lógica y la jerarquía del cine, ¿no? Pero esa jerarquía del cine vuelve a quedar restablecida, pues digo, porque quienes dicen corten en las películas no son los personajes sino los directores, y después cuando pregunta si lo hizo bien, entonces se vuelve a restablecer la jerarquía de los cineastas. Pero hay un momento donde Luis Ospina, y lo van a ver acá, corrige la postura de Londoño, y donde es evidente que toda la película es un prodigioso montaje y es una prodigiosa desestructuración, digamos, del hecho fílmico y de esa idea inocente de la rebelión del... Véanlo, ahí está corrigiendo la postura. ¿Sí? Es un pequeño gesto de una precisión y de una elegancia y de una fineza como para demostrar todas las capas que tiene la película, las distintas capas que tiene la película, como mostrar la rebelión del colonizado, mostrar que es un montaje esa rebelión del colonizado, mostrar que es una rebelión propiciada por los cineastas y mostrar en este epílogo cómo las jerarquías quedan restablecidas. Entonces me parece que también es una puesta en duda del dispositivo de verdad del cine, toda esta película, del tipo de verdad que el cine puede tramitar y puede exponer. Entonces en la siguiente película que quería, bueno, la otra cosa es la idea de la monstruosidad. La idea de la monstruosidad, este personaje aparece acá reivindicado en su monstruosidad. Es el buen salvaje transformado en el salvaje de nuevo amenazante. Es el personaje que tiene agencia sobre su cuerpo, y su cuerpo está expuesto y sobreexpuesto incluso en sus partes bajas, su culo, sus dientes muecos. Entonces hay toda una noción del monstruo que puede, desde su monstruosidad, devorar al colonizador. Eso va a volver muy claramente en Pura Sangre, que les estaba contando cuando hubo el incidente, pues, de que no estaba el epílogo. En Pura Sangre, entonces, tenemos a este terrateniente que necesita de la sangre de varones de blancos para poder sobrellevar una enfermedad que es muy extraña, que no está suficientemente aclarada. Entonces la película está volviendo a tomar un tema. Pura Sangre es un largo de ficción del 82, está trayendo otra vez un asunto
que estaba en Agarrando Pueblo, que es la idea del vampirismo, ¿no? Un vampirismo, ya no en este caso un vampirismo de la representación cinematográfica, sino un vampirismo de orden económico, ¿no? Es decir, la idea de la hacienda azucarera y de toda esa estructura, digamos, de la economía vallecaucana como una estructura vampírica, que depende para su subsistencia de literalmente de la sangre, de la sangre, en este caso, de los niños que son asesinados. Y son desangrados para que el vampiro pueda mantenerse a flote. Pero al mismo tiempo, la película está tramitando otro tipo de ansiedades muy propias de una cultura de la hacienda, una cultura colonial, ansiedades de orden sexual y ansiedades de orden racial, en la medida en que estos niños tienen que ser blancos y que además tienen que ser hombres, ¿no? Digamos que una compleja estructura de ansiedades de orden social y sexual y racial están combinándose en la película. Pero en la parte final, de Pura Sangre, va a volver a aparecer la figura de lo monstruoso. Y la figura de lo monstruoso va a ser esencial en la formulación del gótico tropical. Digamos que el Grupo de Cali impone dos categorías importantes que me parece que han tenido un legado radical y fecundo en la cultura colombiana. La primera es la de la pornomiseria, que es la que aparece junto con Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo, cuando se estrena en París, bueno, primero se estrena con el subtítulo de Los vampiros de la pobreza. Hay un texto que ahorita no puedo mostrar porque se nos iría mucho tiempo, no sé si Katia lo vaya a mostrar, el texto de la pornomiseria. ¿Qué es la pornomiseria? Es decir, cuando estrenan la película en París hacen un texto académico explicando, digamos, lo que ellos consideran el mecanismo de funcionamiento de la pornomiseria, que básicamente es la existencia de condiciones de marginalidad y pobreza en los países del tercer mundo, que así se llamaban en la época, de cineastas de ese tercer mundo o de esos países en desarrollo que usufructúan esas condiciones, y una mirada europea que se aprovecha y que legitima y demanda ese tipo de productos. Entonces, en la pornomiseria se está denunciando un triángulo de realidades que hacen posible que el esquema funcione, es decir, pobreza, cineastas que la usufructúan y una Europa que la consume. Por eso la pornomiseria se vuelve tan fecunda como categoría para analizar incluso el cine del presente, porque esas cosas no han cambiado, sigue existiendo pobreza, siguen existiendo cineastas que la usufructúan, que la filman de manera muy genérica y muy vampírica, y sigue existiendo una mirada europea que la consume, que consume esa pobreza. Esa mirada europea no necesariamente está solo en Europa, es una mirada eurocentrista que puede estar en Bogotá o en cualquier lado. Ese consumo de la miseria no es necesariamente, pues lo pensamos como Europa porque en ese momento era el cine europeo, era el espectador europeo y los festivales europeos los que estaban demandando ese tipo de representaciones muy genéricas, pero eso puede ser traspolable a otras realidades. Aquí en Bogotá, los espectadores bogotanos de clase media o alta también consumimos el exotismo de la pobreza. Entonces, por la supervivencia de ese triángulo es que la categoría de la pornomiseria se vuelve muy funcional para seguir pensando ciertas prácticas del cine periférico en relación con ciertos centros. Pero lo que quería mostrar es, para ir cerrando la idea del monstruo, y Katia, no me va a demorar mucho más, unos 15 minutos más y termino. La idea de lo monstruoso es muy potente acá también, en el final de Pura Sangre, porque van a redondearse unos asuntos que ya aparecen esbozados en Agarrando Pueblo. Entonces, si el nuevo cine latinoamericano dio la voz a los sujetos periféricos, aquí hay una vuelta de tuerca de ese dar la voz, porque esa voz que se da a estos sujetos periféricos, lo que se encuentra es un sujeto periférico delirante, es un sujeto periférico monstruoso, no es un dar la voz para tranquilizar o para volver a estos sujetos periféricos los emisores de un tipo de verdad tranquilizadora para las élites, sino muy amenazante. Es decir, el discurso de Babalu es el discurso del delirio, y aparece al final de la película y aparece en relación con un chivo expiatorio, porque finalmente Babalu es
la persona a la que se le atribuyen los crímenes, cuando sabemos, pues quienes hemos visto la película, o ya en ese momento todos sabemos que los crímenes los han cometido pues los 3 personajes que aparecen bañándose cerca al río, y entonces es un chivo expiatorio para desviar la atención. Los medios de comunicación vuelven a tener una importancia central en esa desviación de la atención. Es decir, hay un cuestionamiento que va a ser permanente en el cine de Luis Ospina de los medios de comunicación como garantes de la mentira oficial o de la verdad oficial, que es una mentira, pero ese personaje que es el chivo expiatorio tampoco es un personaje que aparezca con unos rasgos tranquilizadores, sino todo lo contrario, con los rasgos de la monstruosidad. Entonces esa puesta en escena de la monstruosidad me parece que en términos políticos es muy poderosa, y que va en contravía un poco de la inocencia y de la buena conciencia política y de esa idea tranquilizadora de que los sujetos periféricos tienen un cierto tipo de bondad natural. Entonces, pues esa es la segunda categoría que tiene tanta fortuna del grupo de Cali, que es la del gótico tropical. Es decir, el gótico tropical es la mixtura de 2 discursos que son parte de la imaginación europea sobre discursos culturales, que es la idea del trópico que es un discurso sobre lo americano, el trópico donde todo se corrompe, donde está el predominio de la pasión, el predominio de lo infantil, de la falta de control sobre las emociones, y la idea del gótico, que tiene desde su origen europeo a finales del siglo XVIII la idea de una imaginación aristocrática que no puede negociar, no puede conciliar la diferencia social que está emergiendo en la Europa, donde están cayendo las monarquías y donde está emergiendo un nuevo tipo de sujetos sociales que son el proletariado. Entonces, mientras que el melodrama dotó a los proletarios, a los personajes populares de unas cualidades y de unas virtudes morales, el gótico imaginó monstruos. Y lo que hace entonces Luis Ospina y lo que hace el grupo de Cali a partir de la formulación del gótico tropical es la acentuación de la idea de la monstruosidad, es decir, la formulación de la idea de la monstruosidad como una imaginación muy poderosa para hablar del miedo a la diferencia. Entonces, ubicar eso en Cali y cruzar esa formulación de monstruos con ansiedades raciales, y sexuales y sociales, pues es un gesto político bastante interesante. Yo quiero entonces terminar ahora, el gótico tropical como categoría va a aparecer después de Pura Sangre. Va a aparecer en La Mansión de Araucaima, cuando le asignan a Carlos Mayolo la dirección de la novela, de la adaptación del relato, de la novela, digamos, de Álvaro Mutis, que tiene como subtítulo Relato gótico de Tierra Caliente. Según las leyendas, pues era una apuesta que se hizo entre Luis Buñuel y Álvaro Mutis, que Luis Buñuel le fascinaban los relatos góticos, adaptó Cumbres Borrascosas en el cine mexicano, pero decía que a pesar de haberlo hecho, decía que el gótico estaba situado en Europa, que no podía ser traspolable a la realidad americana. Álvaro Mutis, para demostrarle que sí se podía traspolar, que esa imaginación sí podía reubicarse en América, escribe La Mansión de Araucaima y la escribe con ese subtítulo cuando la publica en Relato gótico de Tierra Caliente. Entonces, a partir de La Mansión de Araucaima, la versión cinematográfica de Carlos Mayolo de 1985, también se empieza a echar a rodar la categoría del gótico tropical como la puesta en cuestión de esos 2 discursos y la adaptabilidad del discurso del gótico a la realidad americana. Y retrospectivamente, entonces, porque la categoría surge a mediados de los años 80, las películas de los años 70 y películas como Pura Sangre, y películas como Asunción y películas como Agarrando Pueblo se empiezan a leer desde la categoría del gótico tropical. Y hoy en día muchísima producción cultural se empieza a leer desde la categoría del gótico tropical, se vuelve una forma de interpretar una producción cultural americana que existía, pero que no tenía una
una categoría para interpretarla, ¿no? Los cuentos de Horacio Quiroga, los cuentos selváticos de Horacio Quiroga, o sea, como que el gótico tropical crea unos antecedentes y crea un legado, crea como, digamos, su propia historia cultural. Hacia adelante, o sea, después porque digamos que siempre se ha pensado que solo hay 3 películas que se inscriben dentro del gótico tropical, que son Pura Sangre, Carne de tu carne y La mansión de Araucaima, pero hacia adelante uno puede ver que hay muchas películas posteriores que pueden entrar dentro de esa categoría, como por ejemplo La ciénaga de Lucrecia Martel, que están trabajando sobre los mismos problemas de familias encerradas, de clases sociales que no pueden asimilar las nociones de progreso y que entonces terminan vampirizando de alguna manera a sus subordinados. Es decir, la categoría se vuelve útil para pensar un cierto tipo de producción cultural hacia adelante y hacia atrás. También es posible imaginar películas como El ángel exterminador desde las categorías del gótico tropical, es decir, se vuelve una categoría muy funcional. Para terminar con esta idea de la noción de mentira y de la noción de verdad, entonces, en esta idea de la multiplicación de versiones sobre la realidad, quiero terminar con un fragmento pequeño de una cosa que hace Luis Ospina al comienzo de los años 90 y que va a significar para él su despedida de Cali. Una es su despedida de Cali y su cierre del grupo de Cali. Es la trilogía de los oficios. Son 3 documentales de media hora, 25 minutos cada uno, que son Al pie, al pelo y a la carrera, donde él lo que va a hacer es trabajar con lustrabotas en Al pie, con peluqueros en Al pelo y con taxistas en A la carrera. Y va a volver sobre esta manera va a volver sobre esa idea de dar la voz, de encontrar en los sujetos periféricos un cierto tipo de verdad que no es cuestionada. Eso me parece muy interesante, ni es moralizada. En un artículo del Malpensante, que él va a escribir, el Malpensante va a responder a una pregunta, y es: ¿por qué escogí los lustrabotas, los peluqueros y los taxistas como tema? Porque ellos desempeñan en la sociedad un papel similar al del documentalista. Ellos, a su manera, también son comunicadores sociales. En el desarrollo de su actividad reciben y transmiten información muy variada de un amplio espectro social. Me interesaba mucho pensar la obra de Luis Ospina desde ese punto de vista, porque en los últimos años la deriva que tuvo la obra de él fue un poco hacia lo que Ana ahora decía como una construcción de una memorabilia cultural de personajes de la cultura colombiana como Fernando Vallejo, como Antonio María Valencia, como el mítico Pedro Manrique Figueroa, como Lorenzo Jaramillo, personajes que representan cierta aristocracia cultural. Entonces también un poco como una idea de un Luis Ospina entregado como a un culto de los muertos, y a una celebración de una aristocracia cultural que nunca se pudo integrar y que siempre vivió separada del país, ¿no? Que vivió en una especie de exilio. Y me parece que estos antecedentes, este recorrido que traté de hacer, muestra una empatía muy grande de Luis Ospina con otro tipo de cultura, con otro tipo de sujetos sociales, dándoles el valor de portadores de la verdad de la experiencia, que finalmente yo creo que es el resumen de la obra final de Luis Ospina. Ante la duda de la verdad política, ante la sospecha frente a la construcción de la verdad política, ante la sospecha sobre la construcción de una verdad cinematográfica, solo queda una verdad de la experiencia que en la última parte de su obra es la verdad de los afectos, la verdad del afecto y la memoria. La última parte de la obra de Luis Ospina, a partir digamos, él termina con esta trilogía documental de Al pie, al pelo y a la carrera, su grupo de Cali. Él quiere dar ese cierre, y lo que viene después es otro tipo de cine, con otro tipo de acento, con otro tipo de inflexión, donde él solo va a creer en el cine mismo,
pero no el cine como portador de una verdad, sino como el cine portador de una experiencia, de un intenso escepticismo, donde lo único que queda en pie es la amistad y una suerte de memorabilia y de cuidado entre amigos, ¿no? Esto tiene muchas implicaciones y tiene que ver mucho también con algo que fue muy difícil en la última parte de la obra y de la vida de Luis, y fue un escepticismo político muy radical que lo llevó, digamos, a darle la espalda a todo tipo de compromiso político y a emprender en películas como El Tigre de Papel una revisión muy escéptica, muy amarga de su generación, de los sueños de su generación, de los sueños políticos de su generación. Esta es una película que puede uno considerar como reaccionaria en la medida en que reacciona y revisa, o revisionista más que reaccionaria, en la medida en que revisa un momento histórico y hace una evaluación un poco radical de las esperanzas y los sueños de una generación. Pero en el fondo es lo que él estaba siendo tremendamente honesto con unas convicciones, y en esas convicciones cualquier verdad y cualquier noción de verdad que no pasara por el afecto y la amistad merecía toda sospecha. Y pues me parece que eso pudo haber sido complicado sobre todo, digamos, para estos últimos tiempos de una Colombia que se ha rearmado políticamente, que ha vivido como experiencias de reorganización comunitaria, pero fue muy honesto Luis Ospina hasta el final de su vida, creyendo o descreyendo de manera muy genuina de cualquier tipo de construcción de verdad y de cualquier tipo de construcción de mentira, y reduciendo, digámoslo todo, a una esfera íntima donde me parece que Todo comenzó por el fin. Es una película naturalmente emblemática y testamentaria no podía sino terminar así, no podía sino terminar como una película donde celebrara su vida en relación con el cine y su vida en relación con unos pocos buenos amigos. Bueno, muchísimas gracias.